El despertador aún no había sonado cuando abrí los ojos, las 5:37. Siempre me despierto 3 minutos antes. Dicen que es un signo de ansiedad, pero yo creo que es solo mi cuerpo sabiendo que hoy es un día especial. Apago con cuidado el despertador para que no suene y me quedo tumbada un minuto más, mirando al techo. Mi habitación es el único lugar de la casa en el que no hay ni una sola foto de mis padres. ¿Una elección consciente? Tal vez. Un terapeuta lo llamaría un límite saludable. Simplemente no quería ver sus caras ni antes de acostarme ni justo después de levantarme. Mi ritual matutino es el mismo. Una ducha de contraste, 10 minutos de meditación, desayuno, avena con arándanos y un vaso de agua con limón. Me pongo mi atuendo preparado de antemano, traje azul marino, blusa blanca y joyas mínimas. Solo una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de brújula. Un regalo de Marta, mi jefa, ex jefa, si todo va según lo planeado. Nunca pierdas el rumbo, Pearl, me dijo cuando me entregó la caja las pasadas Navidades. No sabía entonces que se estaba preparando para jubilarse, y desde luego no sabía que yo estaría entre las candidatas a ocupar su puesto. Mientras se preparaba el café, volví a mirar la presentación en mi teléfono. 72 diapositivas que determinarían mi futuro. El plan de reestructuración de TransCity que había estado desarrollando durante los últimos 6 meses. Una estrategia que sacaría a nuestra empresa de logística de la crisis o pondría fin a mi carrera. Salí de casa a las 6:30 en punto, como de costumbre. La vieja casa de ladrillo de 2 plantas en las afueras de Millsboro es la única herencia material de mi abuela. 1/3 de la casa para ser exactos. Mis padres insistieron en que la abuela nos la cediera a los 3. Por tu propia seguridad, Pearl, dijo mamá con esa entonación especial que siempre precedía a la manipulación. Mi Ford Focus arrancó a la primera, aunque tiene 7 años. Otra constante en mi vida. Podría haberme permitido un coche más nuevo, pero este coche es lo primero que compré por mi cuenta, sin el consejo ni la opinión de mis padres. Un símbolo de independencia. De camino a la oficina, la radio emitía las noticias de la mañana, algo sobre el aumento del precio del petróleo y una guerra comercial con China. No escuché nada. Mi mente estaba totalmente ocupada con la reunión que se avecinaba. Cuando aparqué en mi sitio habitual, vi el coche de mi padre, un viejo Chevy negro. Así que él también había llegado pronto. No era de extrañar. Probablemente ya había comentado en la oficina que su hija piensa demasiado en sí misma. Clásico de Larry Hansford. «Pearl», Ted me llamó desde contabilidad mientras caminaba por el vestíbulo. «Buena suerte hoy. Te apoyo». Asentí con una sonrisa de agradecimiento. Ted siempre había sido una de las pocas personas que me juzgaba por mis propios méritos, no a través de la lente de la hija de Hansford. En el ascensor, subiendo a la 7ª planta, sentí que se me humedecían las palmas de las manos. Respira, Pearl. Solo respira. Te has estado preparando para esto. Te mereces esta oportunidad. Si fueras realmente lista, no estarías trayendo 4 a casa. La voz de mi padre del pasado resonó de repente en mi cabeza. Tenía 11 años y enseñé a mis padres un boletín de notas con calificaciones perfectas en todas las asignaturas excepto en física. Tienes suerte con tus genes, pero eres un vago. Esa es mi madre ahora. Siempre se unía a mi padre, formando el tándem perfecto. Sacudí la cabeza, apartando los recuerdos. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron y entré en el pasillo de nuestra oficina con la cabeza bien alta. «Pearl, buenos días», me saludó Jenny, nuestra jefa de oficina. Todos estaban ya reunidos en la sala de conferencias. La señorita Barkley quería que te dijera que quiere hablar contigo antes de que empecemos. Marta Barkley me esperaba en su despacho. Una mujer de 60 años con un corte de pelo impecable y la postura de una bailarina. En 20 años al frente de TransCity, había convertido una pequeña empresa de transportes en un importante actor regional. ¿Nerviosa?, preguntó en lugar de saludar. Sería raro no estarlo, respondí con sinceridad. Bien, asintió. ¿Sabes por qué te elegí a ti y no a los demás candidatos? No dije nada. Era una pregunta que me rondaba la cabeza desde hacía semanas. La empresa atravesaba tiempos difíciles y la decisión de Marta de jubilarse ahora había sorprendido a mucha gente,
Sorprendió aún más que yo, un mando intermedio de 28 años con solo 6 de experiencia, estuviera entre los 3 candidatos a ocupar su puesto. «Porque nunca has tomado el camino fácil», continuó Marta sin esperar respuesta. «Cuando llegaste, muchos pensaron que te valías de los contactos de tus padres, pero empezaste desde lo más bajo y rechazaste cualquier privilegio». Recordé mi primer día en Transity. Mi padre se había puesto furioso cuando se enteró de que había aceptado un trabajo en Maziasiu, empresa. «Solo nos avergonzarás con tu inexperiencia», me había espetado durante la cena. Mi madre guardó silencio, como de costumbre cuando se trataba de mi carrera. «Solo hacía mi trabajo», dije. «No», meneó la cabeza Marta. «Hacías más que eso. Tu sistema de optimización de rutas ahorró millones a la empresa. Tu proyecto de digitalización redujo a la mitad el tiempo de tramitación de los pedidos. Ese ascenso te lo has ganado trabajando duro, Pearl. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Las confesiones siempre tenían un efecto extraño en mí. Quería llorar y reír al mismo tiempo. ¿Había tomado ya una decisión el Consejo de Administración?, pregunté, cambiando de tema. Oficialmente no, pero puedo decirte que tus posibilidades son muy buenas. Tu plan de reestructuración es el mejor que se ha presentado. Si hoy eres capaz de transmitir su esencia tan claramente como lo has hecho sobre el papel, el puesto es tuyo. La sala de conferencias estaba llena cuando entramos Marta y yo. 20 personas en una larga mesa ovalada. Toda la alta dirección de la empresa y el consejo de administración. En el rincón más alejado vi a mis padres. Mi padre, como siempre, con expresión contrariada. Mi madre, a mi lado, una sombra pálida con una sonrisa tensa. Larry y Vivian Hansford llevaban casi 15 años trabajando en Transcity. Su padre era jefe del departamento de contabilidad de la empresa, su madre era su ayudante, un tándem clásico que todos en la empresa daban por sentado. «Los Hansford siempre están juntos», era su frase favorita, una frase que repetían cada vez que podían. Marta abrió la reunión con un breve resumen de la situación actual. Las cifras no eran alentadoras. Una caída de los ingresos del 12% en el último trimestre, la pérdida de 3 clientes importantes, el aumento de los costes operativos. «Necesitamos un cambio», resumió. «Y hoy determinaremos quién dirigirá la empresa a través de ese cambio. Tenemos 3 candidatos para el puesto de CEO. La primera es Pearl Hansford». Me levanté de mi asiento, sintiendo las miradas de todos los presentes, especialmente la de mi padre. A lo largo de los años en Transcity, había aprendido a abstraerme de sus constantes críticas, pero hoy era más difícil que de costumbre. Los primeros 5 minutos de la presentación fueron borrosos. La voz sonaba extraña, las diapositivas cambiaban automáticamente. Pero poco a poco fui cogiendo el ritmo. Cifras, gráficos, previsiones, todo en lo que había estado trabajando durante los últimos meses se estaba convirtiendo en una imagen clara del futuro de la empresa. «La esencia de mi plan son 3 direcciones principales», dije, sintiendo cómo la tensión inicial daba paso a la confianza. La primera, la reorganización de la estructura de la empresa con la separación de 3 divisiones autónomas. La segunda, la introducción de un nuevo sistema de planificación logística mediante inteligencia artificial. Y la tercera, una revisión de las asociaciones centrada en las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Por el rabillo del ojo, vi que mi padre se inclinaba hacia mi madre y le susurraba algo. Ella asintió con la misma sonrisa mecánica que conocía de la infancia. Las preguntas que siguieron a la presentación fueron difíciles, pero previsibles. Me había preparado para cada una de ellas. Incluso cuando Richard Campbell, uno de los miembros más veteranos del Consejo de Administración, trató de burlarse de mí sobre los detalles de la previsión financiera, me defendí con cifras precisas y argumentos lógicos. «¿Qué va a pasar con el departamento corporativo?», preguntó de repente papá, levantando la mano. Su voz sonaba aparentemente tranquila, pero yo conocía el tono. Era el tono que empleaba antes de lanzar una perorata sobre mis defectos. «Según el plan, el departamento se reorganizará», respondí tajantemente. «En lugar de una estructura centralizada, crearemos 3 equipos de atención al cliente a distintos niveles.
Esto nos permitirá atender mejor las necesidades de cada segmento. ¿Así que en realidad propone disolver el departamento existente?, aclaró, y algo parecido al miedo brilló en sus ojos. Propongo una evolución, no una revolución, repliqué. Nadie perderá su trabajo si está preparado para adaptarse a las nuevas exigencias. A mi discurso siguieron las presentaciones de otros dos candidatos, Robert Myers, de finanzas, y Claire Donovan, de desarrollo. Ambos con más experiencia que yo y una sólida trayectoria. Pero sus planes parecían conservadores comparados con los míos. La junta se retiró a votar después de todas las presentaciones. Nos pidieron a los candidatos que esperáramos en la sala contigua. Mis padres desaparecieron en silencio sin siquiera acercarse a mí. «Estuviste genial», me susurró Claire mientras esperábamos la decisión. «Si me eligieran a mí en vez de a ti, sería un auténtico crimen». Sonreí agradecida. No tenía muchos aliados en Trans-City, y Claire era sin duda uno de ellos. 40 minutos más tarde, nos invitaron a volver a la sala de conferencias. Marta estaba a la cabecera de la mesa con una expresión ilegible en el rostro. «El Consejo de Administración ha tomado una decisión», anunció. Pearl Hansford ha sido nombrada nueva directora general de Trans-City. La sala se llenó de aplausos. Algunos me estrecharon la mano, otros me dieron palmaditas en el hombro. Robert parecía decepcionado, pero se acercó a felicitarme. Claire me abrazó con auténtica alegría. Busqué a mis padres con la mirada, pero no estaban en la sala. Jenny me dijo más tarde que se habían marchado justo después de anunciar los resultados. El resto del día pasó como un caleidoscopio. Reuniones, llamadas telefónicas, felicitaciones. Marta pasó 2 horas conmigo, transmitiéndome casos y compartiendo los últimos consejos. A las 6 de la tarde sentía la cabeza a punto de explotarme de información. «Es suficiente por hoy», dijo Marta mientras cerraba la última carpeta. «Continuaremos mañana. Por ahora, vayan a casa y celébrenlo. Os lo merecéis». De camino a casa me detuve en el supermercado y compré una botella de champán. No es que quisiera celebrarlo sola, pero había que hacer algún gesto. Al fin y al cabo, era un día especial. La casa me recibió con el silencio habitual. Encendí la luz del pasillo e inmediatamente sentí que algo iba mal. Normalmente, cuando llegaba a casa del trabajo, oía a mis padres viendo la televisión en el salón. A menudo entraban sin avisar, como era su derecho como copropietarios. Hoy la casa estaba inusualmente silenciosa. Entré en la cocina, dejé la bolsa de champán sobre la mesa y me fijé en un papel blanco que había en la nevera. Una nota pegada con un imán en forma de manzana. «Pearl, la casa está vendida. Nos llevamos el dinero. Adiós, mamá y papá». Y releí el breve texto varias veces, sin dar crédito a lo que veían mis ojos. Luego arranqué la nota y corrí al salón. Había otro sobre la mesa, un sobre oficial con el logotipo de la inmobiliaria Homestead. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué los documentos. Una escritura de la casa, fechada ayer. Los vendedores eran Larry Hansford, Vivian Hansford y Pearl Hansford. Mi firma estaba junto a la suya, solo que no era mi firma. Miré fijamente la nota y las letras se desdibujaron ante mis ojos. Se me doblaron las rodillas y me desplomé en el sofá, aferrando aún el contrato con la firma falsificada. La habitación parecía arremolinarse a mi alrededor, obligándome a agarrarme al reposabrazos del sofá para mantener el equilibrio. «La casa está vendida. Nos llevamos el dinero. Adiós». 10 palabras que lo atravesaron todo. El día que debía ser la cumbre de mis logros se convirtió en una pesadilla en un instante. Mi teléfono rebosaba de mensajes de felicitación, pero no me atrevía a mirarlos. En su lugar, marqué el número de mi padre. Los pitidos largos y burlones, y luego el contestador automático. «Se ha comunicado con Larry Hansford. Deje un mensaje después de la señal». «¿Qué has hecho?». Fue todo lo que pude decir antes de que se cortara la conexión. El número de mi madre tampoco respondió. Intenté calmar el temblor de mis manos respirando hondo. El pánico no serviría de nada. Tenía que ser metódica. Lo primero que hice fue llamar al banco. La banca móvil me permitía consultar mis cuentas incluso fuera de horario, pero quería hablar con una persona en directo. Sorprendentemente, el centro de llamadas me puso directamente con un gestor.
Señorita Hansford, ¿en qué puedo ayudarle? La voz al otro lado era exquisitamente educada. Necesito comprobar los movimientos de mis cuentas en los últimos 15 días, dije, intentando hablar con calma. Claro, vamos a ver. Hubo una pausa. Ayer tuviste una gran entrada de fondos, a las 16:20. La cantidad ascendía a $120,000. Me quedé helado. Se suponía que era mi parte de la venta de la casa, pero no recibí nada. ¿De qué cuenta era la transferencia? Era de la inmobiliaria Homestead, respondió el gerente tras una breve pausa. Y parece que los fondos se transfirieron a otra cuenta 30 minutos después de recibirlos. ¿A dónde? Me tembló la voz. A una cuenta del Millsboro National Bank. El titular de la cuenta era Larry Hansford. Todo estaba cada vez más claro. De alguna manera habían accedido a mi cuenta y se habían transferido el dinero a sí mismos. ¿Pero cómo? No tenían mis contraseñas, mi tarjeta. ¿Fue autorizada esta transferencia a través de una aplicación móvil o banca en línea? Pregunté. No, la transferencia se inició en la sucursal bancaria. El cliente vino en persona. ¿Quién firmó la orden de transferencia? De nuevo una pausa, luego una voz insegura. El sistema dice que fue usted, señorita Hansford. Tenemos un escáner de su pasaporte y su firma. Cerré los ojos. Suplantación de identidad. Habían llegado hasta aquí. No he sido yo, dije con firmeza. Tengo que bloquear la cuenta y presentar una denuncia por fraude. Después de hablar con el banco, llamé inmediatamente a la inmobiliaria Homestead. Era tarde, pero por suerte para mí, el director Philip Gaynor aún estaba en el trabajo. ¿Señorita Hansford? Se sorprendió cuando la secretaria nos comunicó. ¿A qué debo el honor? Hace poco vendió una casa a través de nuestra agencia. No vendí nada, repliqué. Mi firma en la escritura era falsa. Hubo una larga pausa. Es una acusación grave, dijo por fin Gaynor. Tus padres dijeron que no podías asistir a la firma por un viaje de negocios, pero tenían un poder notarial tuyo. Casi me eché a reír ante lo absurdo de la situación. ¿Qué poder notarial? Nunca he firmado ningún poder notarial. Tengo una copia... La voz de Gaynor se volvió insegura. Mira, veámonos mañana en mi despacho. Te daré todos los documentos. ¿Quién es el comprador? Pregunté sin rodeos. Edward Trenton. El nombre me golpeó como una bofetada en la cara. Edward Trenton era un viejo amigo de mi padre, dueño de una empresa de construcción. Un hombre que venía a casa, comía en nuestra mesa, me sonreía y me decía lo buena que era por mantener a mis padres. ¿Por cuánto se vendió la casa? 360,000. Suspiré convulsivamente. El valor de mercado de la casa era de al menos 500,000. Una vieja mansión victoriana en un buen barrio con historia, recientemente renovada con mi dinero. Recordé que hacía 3 años había invertido casi todos mis ahorros en reparar el tejado y cambiar los servicios. $120,000 era una suma enorme para mí entonces. Mis padres me habían prometido que era una inversión en nuestro futuro común. Algún día la casa será toda tuya, Pearl, me dijo mi madre cuando firmé el cheque para pagar las obras. No somos eternos, y tú eres nuestra única hija. Les había ayudado con la hipoteca durante años. Les giraba $1,000 cada mes para ayudarles a llegar a fin de mes. No porque me lo pidieran, nunca me lo pedían directamente. Solo se quejaban constantemente de la dura vida, de los pequeños sueldos, de lo difícil que les resultaba pagar la casa que nos llegó a todos. Y ahora la han vendido. Se llevaron mi dinero. Y desaparecieron. Desplacé la mirada hacia la escritura de compraventa. Mostraba la nueva dirección de Edward Trenton, ahora propietario de la casa, y la fecha del título era en 15 días. Así que tenía 2 semanas para hacer algo al respecto. 2 semanas para no estar en la calle. La mañana comenzó con una visita a la comisaría. El agente que me tomó declaración me miró con un escepticismo mal disimulado. Asuntos familiares, suspiró, hojeando el papeleo. Normalmente estas cosas se tratan por la vía civil. La falsificación y el fraude no son asuntos familiares, objeté. Son delitos penales. El agente se encogió de hombros. Lo investigaremos, pero llevará tiempo. Si lo quiere más rápido, acuda a un abogado. La siguiente parada fue la oficina de Homestead.
Philip Gaynor me saludó con una sonrisa cortés, pero había preocupación en sus ojos. He comprobado los papeles, dijo en cuanto nos sentamos en su despacho. El poder parece auténtico, pero, vaciló, hay algunas incoherencias en la firma. Eso se debe a que es una falsificación, dije. ¿Cuándo se hizo el trato? Hace 2 días. Tus padres nos contactaron hace una semana, dijeron que necesitaban vender la casa porque se mudaban. El señor Trenton llevaba tiempo interesado en la propiedad, así que fue una venta rápida. Por debajo de su precio, dije. Gaynor hizo una mueca. Habíamos recomendado pedir más, pero tus padres insistieron en una venta rápida. Dijeron que necesitaban el dinero para comprar una nueva casa en Arizona. Así que hacia allí se dirigían, lejos de Millsboro, lejos de mí, lejos de las consecuencias. Quiero que se cancele el trato, dije. Mi firma está falsificada, lo que significa que el contrato es nulo. Me temo que no es tan sencillo. Gaynor negó con la cabeza. Técnicamente todos los documentos están en regla. Tendrá que acudir a los tribunales. Cuando salí de la inmobiliaria me detuve en la calle, sin saber a dónde ir después. No quería volver a casa, esta casa ya no me parecía mi hogar. La oficina... Hoy era mi primer día oficial como director general. No podía permitirme faltar por problemas personales. De camino a Transity, paré en una cafetería. Necesitaba ordenar mis ideas, elaborar un plan de acción. Con un buen americano, abrí el portátil y empecé a escribir. Primero, bloquear el acceso de mis padres a mis finanzas. El banco ya estaba en ello. Segundo, encontrar un lugar temporal donde vivir. Tenía una copia de seguridad, un pequeño piso que había alquilado antes de mudarme a casa de mi abuela. Quizá aún no se lo habían alquilado a los nuevos inquilinos. 3. Contratar a un abogado. Un juicio es inevitable. Y 4. Me quedé paralizada, dudando si escribir el último párrafo. Utilizar mi nueva posición en la empresa para llegar a mis padres. No era ético, tal vez incluso ilegal, pero no me dejaron otra opción. En la oficina me recibieron con felicitaciones y sonrisas. Nadie conocía mis problemas, y yo pretendía mantenerlo en secreto. Martha Barkley me entregó las llaves del despacho del director general y me entregó simbólicamente una placa con mi nombre para la puerta. El primer día siempre es el más duro, dijo dándome una palmada en el hombro. Pero lo superarás. Si ella supiera lo difícil que era este día. Solo en mi amplio despacho con vistas a la ciudad, lo primero que hice fue solicitar acceso al sistema de RRHH. Como director general, tenía derecho a ver la información de cualquier empleado. Los expedientes personales de Larry y Vivian Hansford se abrieron ante mí en todo su esplendor. El departamento de clientes de la empresa, dirigido por mi padre, iba bien sobre el papel, pero había algo en los números que me inquietaba. Demasiado suaves, demasiado perfectos. Recordé lo nervioso que se había puesto papá ayer cuando le hablé de reorganizar su departamento. En aquel momento, lo achaqué a mi habitual resistencia al cambio. Ahora, el siguiente paso era examinar las nóminas. Como jefe de departamento, mi padre ganaba unos respetables $8,000 al mes. Mi madre, como asistente, 4,5. En total, suficiente para vivir cómodamente, sobre todo porque yo les ayudaba con la hipoteca. Pero había primas. Grandes pagos trimestrales que parecían desproporcionadamente grandes en comparación con el rendimiento del departamento. Llamé al departamento financiero y pedí un informe detallado de las primas de los 3 últimos años. Un joven empleado, poco acostumbrado a las peticiones del director general, prometió tenerlo todo listo por la tarde. Mientras esperaba el informe, un pensamiento desagradable cruzó mi mente. ¿Y si mis padres habían organizado todo esto precisamente por mi nombramiento? ¿Y si sabían que yo descubriría algo indagando en los asuntos de la empresa? Eso explicaría su precipitada marcha. Y la venta a bajo precio de la casa. Necesitaban dinero rápido para desaparecer. Llamaron a la puerta. Era Claire Donovan, mi antigua rival para CEO. ¿Me permite?, preguntó asomándose al despacho. Claro, le indiqué con un gesto que se sentara. Claire parecía un poco avergonzada. Quería hablar de tu plan de reorganización, empezó. Sobre todo de la parte del departamento corporativo. Me puse tenso. ¿Qué te interesa exactamente? Verá.
Claire bajó la voz a pesar de que estábamos solos en el despacho. Hace tiempo que sospechaba que allí las cosas no iban del todo bien. Hace unos meses hice una auditoría a petición de Marta, y algunos números no cuadraban. ¿Cómo cuáles? Comisiones de clientes. Según la documentación, Transity devuelve a los grandes clientes una parte de sus comisiones de servicio en forma de descuentos y bonificaciones. Pero cuando intenté comprobar estos pagos, me encontré con cosas extrañas. El dinero salía, pero no había confirmación de recepción por parte de los clientes. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. ¿Hablaste con Marta de esto? Sí, pero dijo que necesitaba más pruebas antes de presentar cargos contra uno de los empleados más antiguos de la empresa. Larry Hansford siempre tuvo el don de meterse a la gente adecuada en el bolsillo. Incluso Marta, a pesar de su astucia, debió de caer rendida a sus encantos. Gracias por decírmelo, asentí agradecida a Claire. Me ocuparé de ello. Cuando se marchó, me puse inmediatamente en contacto con el departamento informático y solicité acceso a la cuenta de correo electrónico de mi padre. Como director general, tenía derecho a hacerlo, aunque me sentía incómodo invadiendo la correspondencia de otras personas. Pero lo que descubrí disipó todas mis dudas. En el buzón de mi padre encontré docenas de cartas dirigidas a INI con instrucciones sobre cómo recibir Ian Lava, salvo que las direcciones de los destinatarios no eran empresas, sino particulares. Abrí una de las últimas cartas, enviada a un tal James Riley. En ella, mi padre confirmaba la transferencia de $30,000 a una cuenta específica y me recordaba nuestro acuerdo. Una rápida búsqueda en Internet reveló que James Riley no era cliente de Transity, sino un corredor de apuestas de dudosa reputación. Todo encajaba. Papá estaba usando fondos corporativos para uso personal. Tal vez tenía deudas que yo desconocía. Tal vez había estado desviando dinero de la empresa durante años. Y ahora que yo era CEO, se dio cuenta de que su plan estaba saliendo a la luz. Así que él y su madre decidieron huir, asegurándose el dinero de la venta de la casa. Por la tarde, el departamento financiero me entregó el informe que había solicitado. El panorama era aún peor de lo que me había imaginado. En los 3 últimos años, mi padre había recibido primas por valor del doble de su salario oficial, y todas esas primas habían sido aprobadas por el anterior director financiero, que había dimitido hacía 6 meses. La situación exigía una actuación inmediata. Llamé al jefe de seguridad de la empresa, Michael Donahue, un duro expolicía con fama de íntegro. Necesito una investigación interna, dije sin preámbulos. Puede que tengamos una fuga grave de fondos de la empresa. Michael me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Se trata de acusaciones graves, dijo cuando terminé, sobre todo porque estamos hablando de tus padres. Por eso quiero que la investigación sea lo más objetiva posible, repliqué, sin favores ni prejuicios. Si son culpables, tienen que responder con todo el peso de la ley. Michael asintió. Empezaremos inmediatamente. Lo primero es congelar todas las tarjetas corporativas y las cuentas relacionadas con el departamento corporativo. Hazlo, acepté. Y comprueba todas las transacciones de los últimos 5 años. Cuando Michael se marchó, me quedé solo en mi despacho. Por la ventana ya había oscurecido. Las luces de la ciudad brillaban en la penumbra vespertina. Me sentía extrañamente vacío. Durante todo el día había consumido adrenalina, sin dejar que mis emociones me dominaran. Sin embargo, ahora que había dado los primeros pasos, el cansancio se apoderó de mí. Abrí el cajón superior de mi escritorio y saqué un pequeño marco de fotos. Era lo único que me había traído de casa a mi nuevo despacho. La foto era mía a los 6 años, sentada en el regazo de mi abuela. Las dos sonreíamos, y en los ojos de la abuela se podía leer el amor genuino. ¿Qué harías si fueras yo?, le pregunté mentalmente. No hubo respuesta, por supuesto, pero sabía que mi abuela siempre me había enseñado a defenderme. Nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad, Pearl, solía decir, aunque sean tus padres. Guardé la foto y cogí el teléfono. Los números de mis padres seguían sin responder. Así que tomé la medida extrema de llamar a tía Marjorie, la hermana de mi madre. Hacía años que no hablábamos, pero era la única persona que podía saber a dónde se dirigían mis padres. ¿Pearl? La voz de la tía sonaba sorprendida.
¿De verdad eres tú? Sí, tía Marjorie. Siento llamarte tan tarde, pero necesito encontrar a mis padres. ¿Sabes dónde pueden estar? Hubo una larga pausa. Están en mi casa, dijo al fin. Vinieron anoche, dijeron que no tardarían. ¿Ha pasado algo? Contuve una risa amarga. Claro que no están en Arizona. Están en casa de la hermana de mi madre, en un pueblo vecino, a solo 1 hora en coche de Millsboro. Tengo que hablar con ellos, dije. Es muy importante. Se lo diré, respondió mi tía con cautela. Pero están actuando extraño, Pearl. Nerviosos, llamando a todas horas. Vivian llora por la noche, así que no están tan tranquilos después de su traición. Gracias, tía Marjorie. Una cosa más, si deciden irse, por favor, avísame. Colgué el teléfono y me recosté en la silla. Así que mis padres están escondidos en casa de mi tía, pero planean mudarse. Probablemente están esperando a que llegue el dinero de la venta de la casa, o temen que se descubra su plan corporativo de blanqueo de dinero. De cualquier manera, no tengo mucho tiempo. Tengo que actuar rápido. Abrí de nuevo mi portátil y escribí un correo electrónico a Trans-City Bank. Como director general, tenía autoridad para congelar las tarjetas de nómina de los empleados si se sospechaba fraude. Mis padres seguían en la nómina de la empresa, aunque no se habían presentado a trabajar desde mi cita. Por favor, bloquee temporalmente el acceso a las cuentas corporativas de los siguientes empleados: Larry Hansford, Idaho de empleado 4567, y Vivian Hansford, Idaho de empleado 4568. Motivos: investigación interna por posible fraude. Mientras enviaba la carta, sentí un pinchazo de conciencia. Utilizar mi cargo oficial para resolver problemas personales estaba mal. Pero, ¿no habían hecho lo mismo los padres? ¿No habían utilizado sus cargos en la empresa para retirar fondos? Por la mañana, Michael Donahue me había proporcionado los primeros resultados de la investigación. Superaban mis peores temores. En los últimos 5 años, casi $2 millones habían sido canalizados a través del departamento corporativo. El dinero se canalizaba bajo la apariencia de pagos de comisiones, pero en realidad se ingresaba en las cuentas personales de los empleados del departamento y sus familiares. Y mi padre estaba a la cabeza de todo el plan. Los documentos que apoyaban el fraude eran muy claros: informes falsos, contratos falsos, firmas falsas de clientes. Es todo un sistema que ha estado en marcha durante años. Vamos a tener que ir a la policía, dijo Michael mientras hablábamos de los resultados de la investigación. Es un delito penal. Asentí con la cabeza, extrañamente entumecida. Todo parecía irreal, como un sueño del que no podía despertar. Haz lo que tengas que hacer, dije. Pero antes de ir a la policía quiero hablar con ellos yo misma. Michael me miró dubitativo. Podría ser peligroso. Si se enteran de la investigación, podrían intentar escapar. Ya lo están intentando. Sonreí con amargura. Pero tengo que darles la oportunidad de explicarse. Al fin y al cabo, son mis padres. Después de que Michael se marchara, me quedé sentada largo rato, mirando los papeles extendidos delante de mí. Cada papel, cada número gritaba una cosa: traición. No solo mi traición personal, sino la traición de la empresa que había estado pagando sus salarios durante años. Recordé cuando empecé a trabajar en Trans-City. Cómo temía que mis compañeros pensaran que era una blatnaya, que había conseguido un trabajo con el patrocinio de mis padres. Cómo me esforcé el doble para demostrar mi competencia. Y todo este tiempo mi padre utilizaba la empresa como una vaca lechera, robando a los que le pagaban el sueldo. Sonó el teléfono, sacándome de mis amargas cavilaciones. Era un número desconocido. Pearl Hansford al habla, dije. Pearl, soy Edward Trenton. La voz sonaba tensa. Necesito hablar con usted sobre la casa. Señor Trenton, intenté hablar con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Usted compró la casa con documentos falsos. Mi firma fue falsificada. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No lo sabía, dijo finalmente Edward. Larry dijo que habías aceptado la venta, que era una decisión familiar. No lo fue. Y ya he presentado una denuncia policial. Edward suspiró pesadamente. Mira, Pearl, no quiero problemas. Quizá podamos solucionar esto pacíficamente. Te devolveré la casa si me das el dinero. Mis padres tienen el dinero, respondí.
incluida mi parte que se llevaron sin que yo lo supiera. Maldita sea, murmuró. Larry me dijo que se iban de la ciudad, que era una venta rápida forzada. Casi podía sentir cómo funcionaban los engranajes de la cabeza de Edward. Intentaba averiguar hasta qué punto estaba metido en esta historia y cómo salir de ella con el menor daño posible. Sugiero que nos reunamos y discutamos nuestras opciones, dije. Delante de nuestros abogados. Estoy de acuerdo, dijo rápidamente. Cuanto antes, mejor. Después de hablar con Trenton, volví a estudiar la investigación. Michael y su equipo habían hecho un gran trabajo en poco tiempo. Ante mí, había carpetas de documentos que demostraban la malversación sistemática de fondos de la empresa. El plan era sencillo pero eficaz. El departamento de clientes corporativos ofrecía condiciones especiales a los grandes clientes, descuentos, bonificaciones, servicios adicionales. Sobre el papel, todo parecía legítimo. Pero de hecho, una parte significativa de estas nunca llegaba a los clientes, sino que se depositaba en las cuentas de empresas fantasma controladas por mi padre y algunos de sus compinches. Mi madre, según todos los indicios, estaba al corriente de lo que ocurría. Como ayudante de mi padre, se encargaba de la gestión de documentos y no podía ignorar el fraude. Es más, algunos de los contratos falsos estaban firmados por ella. Me eché hacia atrás en la silla, sintiendo que una oleada de ira subía por mi interior. Todos estos años habían desempeñado el papel de buenos empleados, miembros respetados del equipo. Todo mientras robaban a la empresa que les daba su sustento. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez el número me resultaba familiar. Tía Marjorie. Pearl, sonaba preocupada, tus padres se van. Están haciendo las maletas ahora mismo. ¿A dónde van? Pregunté, sintiendo que el corazón empezaba a latirme más deprisa. No estaba segura. Dijeron algo de Arizona. Larry tiene un amigo allí. Gracias, tía Marjorie. Estaré allí dentro de 1 hora. Recogí apresuradamente mis papeles y llamé a Michael. Están intentando escapar, dije cuando entró en el despacho. Necesito tu ayuda. Rápidamente se formó un plan. Michael llamó a 2 agentes de seguridad de la empresa y nos dirigimos a casa de la tía Marjorie en el suburbio de Millsboro. De camino, llamé a la policía y les informé de la inminente huida de los sospechosos de un importante fraude. El oficial de guardia prometió enviar una unidad, pero advirtió que podría llevar algún tiempo. Espero que podamos llegar, murmuré, echando un vistazo a mi reloj. La casa de tía Marjorie, una pequeña casita de 1 planta con un cuidado jardín delantero, parecía un oasis de calma. Pero cuando llegamos, vi el coche cargado de mi padre en la entrada. Llegamos en silencio, sin sirenas ni luces intermitentes. Michael aparcó para poder bloquear la salida del Chevy de mi padre. «Esperad aquí», dije a los guardias. «Antes intentaré hablar con ellos». El corazón me latía con fuerza en algún lugar de la garganta mientras caminaba hacia la puerta principal. Durante tantos años había soñado con el momento en que pudiera enfrentarme a mis padres, demostrarles lo que había conseguido a pesar de sus constantes dudas y críticas. Pero no así, no en estas circunstancias. La tía Marjorie abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Pearl, no pensé que vendrías tan pronto». «¿Quién es Marjorie?», llegó la voz de mi padre desde el fondo de la casa. «Soy yo», dije, entrando en la casa. «¿Pensabas irte sin despedirte?» Mis padres estaban en el salón. El padre, un hombre alto y canoso, con la espalda aún recta, estaba de pie con la maleta en la mano. La madre estaba sentada en el sofá, pálida, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Perla», el padre intentó sonreír, pero era falsa. «Menuda sorpresa. De verdad». Crucé los brazos sobre el pecho. «Las sorpresas son tu especialidad. Como vender la casa sin que yo lo supiera, o sacar $2 millones de la empresa». La cara de mi padre se quedó petrificada. «No sé de qué me estás hablando». «Sí que lo sabes». Saqué un expediente del bolso. «Hemos hecho nuestra investigación. Tenemos todas las pruebas. Contratos falsos, cuentas falsas, firmas falsas. Y eso sin contar el hecho de que falsificaste mi firma en la venta de la casa». La madre sollozó en silencio. El padre dejó la maleta en el suelo y cuadró los hombros. «Siempre has sido presuntuosa, Pearl.
¿Te crees la jefa y ahora puedes culparnos de todos nuestros pecados? No os estoy culpando, sacudí la cabeza. Hechos, las cifras, los documentos hablan por sí solos. Llevo 30 años en el negocio, siseó mi padre. Construí esta empresa cuando tú aún estabas por debajo de la mesa. ¿Y todo ese tiempo le has estado robando? Eso no es robar. Papá levantó la voz. Es una compensación por todo lo que he hecho por Transati, por todos los favores no reconocidos. Larry, por favor. La madre se levantó del sofá, tendiéndole la mano a su marido. Digamos la verdad. Su padre le lanzó una mirada furiosa, pero permaneció en silencio. ¿Qué verdad, mamá? Me volví hacia ella. Sobre cómo planeaste esta traición, de cómo decidiste huir en cuanto me convertí en directora general. Teníamos miedo, dijo mi madre en voz baja, sin mirarme a los ojos. Larry sabía que empezarías a revisar todos los departamentos, que encontrarías incoherencias. ¿Incoherencias? Sonreí con amargura. $2 millones son algo más que incoherencias. No lo entiendes, intervino papá. Empezó con poco. Un poco de dinero para llegar a fin de mes. Luego fue a más. Pero nos lo merecemos. Le he dado a la empresa los mejores años de mi vida. ¿Y la casa? Pregunté. ¿También te has ganado el derecho a robarme mi parte? Mis padres se miraron. Sus miradas eran una mezcla de miedo y vergüenza. Necesitábamos el dinero para irnos, dijo finalmente mi padre. Sabíamos que después de tu nombramiento solo nos quedaban unos días para que todo saliera a la luz. ¿Así que decidisteis robar a vuestra propia hija al mismo tiempo? «Íbamos a devolverte el dinero», exclamó la madre. Más tarde, cuando las cosas se calmaron, sacudí la cabeza con incredulidad. Toda mi vida me has enseñado a ser honesta, que no hay que tomar de los demás, que todo hay que conseguirlo con tu propio trabajo. ¿Y vosotros? Nosotros sí, dijo papá con terquedad. Pero tú siempre fuiste especial, todo te resultaba fácil, la escuela, la universidad, el trabajo, y nosotros teníamos que luchar por cada céntimo. ¿Y estabas celosa de tu propia hija? No podía creer lo que estaba oyendo. Celosa no, dijo mi padre, pero sus ojos decían otra cosa. Es que nunca te diste cuenta de lo que era ser ordinario, mediocre, siempre a la sombra de alguien más brillante. ¿A mi sombra? Me reí ante lo absurdo de la situación. Me has estado alimentando con complejos toda mi vida. Nada de lo que he hecho ha sido lo bastante bueno para vosotros. Queríamos que aspiraras a más, dijo mi madre en voz baja. No, negué con la cabeza. Queríais que me sintiera inferior, que nunca te superaría. Y cuando eso ocurrió, elegiste robar y huir en lugar de alegrarte por mí. Se hizo un gran silencio en la habitación. La tía Marjorie se marchó sigilosamente, dejándonos a solas con nuestro drama familiar. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente papá. ¿Has venido a arrestarnos? En realidad, sí, señalé con la cabeza hacia la ventana, donde se veía el coche de seguridad. La policía está de camino, y Michael Donahue y su equipo de seguridad también están aquí. El rostro de mi padre palideció. No puedes hacernos esto. Somos tus padres. Los padres no roban a sus hijos, dije con firmeza. Y no roban a la empresa que les ha dado de comer durante décadas. Pearl, por favor. Mi madre se acercó a mí, intentando cogerme la mano. Podemos arreglar esto, recuperar el dinero de la casa, reconocer los errores. Me aparté de su contacto. Es demasiado tarde para eso, mamá. Has cruzado la línea. Al otro lado de la ventana, oí el ruido de un coche de policía que se acercaba. No había sirena, pero el característico ruido del motor no dejaba lugar a dudas. ¿De verdad vas a enviarnos a la cárcel?, preguntó mi padre, y por primera vez en mi vida oí miedo en su voz. Miré a mis padres, viejos, asustados, acorralados por su propia codicia y miedo. Toda mi vida les había temido, me había esforzado por ganarme su aprobación, había sufrido su abandono, y ahora ellos me temían a mí. Me invadió un sentimiento extraño. No era triunfo ni regodeo, como habría esperado. Más bien vacío, como el acorde final de una larga y dolorosa sinfonía. Tengo una propuesta, dije tras una larga pausa. Una última oportunidad. Mis padres me miraron interrogantes.
Devuelves todo el dinero de la venta de la casa, redactas una carta de dimisión de Transity y firmas un acuerdo de indemnización con la empresa para pagar una determinada cantidad cada mes. ¿Y a cambio? Preguntó papá con recelo. A cambio, no insistiré en la persecución penal. Le diré a la policía que fue un malentendido, que resolvimos el asunto amistosamente. ¿Eso es todo? Mi padre no me creyó. No, sacudí la cabeza. Una condición más. No volverás a entrar en mi vida. No más llamadas, no más cartas, no más visitas. Dejarás de existir para mí. Mamá lloró en silencio. Padre me miró con incredulidad. No puedes simplemente dejarnos fuera. Puedo, dije con firmeza. Y lo haré. La cuestión es si aceptas mis condiciones o si prefieres ir a la cárcel. Llamaron a la puerta. Era un oficial de policía. ¿Pearl Hansford? Preguntó. Hemos recibido su informe sobre los presuntos estafadores. Sí, agente, asentí. Pero parece que ha habido un malentendido. Estábamos discutiendo una solución pacífica al asunto. El agente miró a mis padres y luego volvió a mirarme a mí. ¿Están seguros? Su llamada se refería a un fraude importante y a un intento de fuga. Estoy de acuerdo con las condiciones, dijo mi padre de repente. Los dos estamos de acuerdo. Mi madre asintió enjugándose las lágrimas. Bien, me volví hacia el agente. En ese caso, todo ha sido un malentendido, una pelea familiar, nada más. El agente no parecía convencido, pero asintió. Si cambia de opinión, llame a comisaría. Cuando se fue la policía, llamé a Michael. Haremos todo el papeleo aquí, dije. El acuerdo de indemnización, las cartas de dimisión, el acuerdo para devolver el dinero de la venta de la casa. Michael se sorprendió de este giro de los acontecimientos, pero no se opuso. Llamó al abogado de la empresa y pasamos las horas siguientes redactando y firmando documentos. Mis padres se mostraron inusualmente callados y sumisos. Firmaron los papeles sin oponerse, comprendiendo que no tenían otra opción. «Realmente íbamos a devolveros el dinero», dijo la madre cuando todo terminó. Nos entró el pánico. «No, mamá», levanté la mano deteniéndola. «No quiero oír excusas. Cumple lo acordado y no volveremos a vernos. No puedes hacernos esto», comenzó de nuevo papá. «Somos tus padres, pase lo que pase. Perdisteis el derecho a llamaros mis padres en el momento en que decidisteis robarme», repliqué. «Y, por favor, no volváis a llamarme. Bloquearé vuestros números», fueron mis últimas palabras. Salí de casa de tía Marjorie sin mirar atrás, subí a mi coche y conduje de vuelta a la oficina. El resto del día lo pasé ocupándome de asuntos de trabajo. Anuncié la reorganización del departamento de clientes corporativos, nombré un director interino e inicié una auditoría completa de todos los contratos y transacciones. Por la tarde, me reuní con Edward Trenton y su abogado. Tras enterarse del fraude de mis padres, estaba dispuesto a cancelar el trato y devolver la casa si recuperaba su dinero. «Nunca lo habría aceptado si hubiera sabido que te estaban engañando, Pearl», dijo mientras firmábamos el nuevo acuerdo. «Larry siempre parecía tan principios». «Las apariencias engañan», le contesté. Una semana después de todos estos acontecimientos, volví a mi casa. Fue una sensación extraña volver a un lugar que casi había perdido. Las habitaciones parecían más grandes, más luminosas, como si la pesada energía del pasado hubiera desaparecido. Caminé por la casa, abriendo las ventanas, dejando entrar el aire fresco. Todavía había una foto familiar enmarcada en el salón. Yo, mis padres y mi abuela en el patio trasero de esta misma casa. Yo tenía unos 10 años y sonreía a la cámara con esa sonrisa forzada que usan los niños cuando les obligan a hacerse una foto. Cogí el marco y lo guardé en el cajón de mi escritorio. No lo tiré, simplemente lo escondí. Quizá algún día estaría preparada para volver a mirarlo, pero ahora no. En su lugar, coloqué una foto de mi abuela en la repisa de la chimenea. Me miraba con una cálida sonrisa y casi podía sentir físicamente su apoyo. «Lo he conseguido, abuela», susurré, «tal y como me enseñaste». Los meses siguientes fueron muy ajetreados. Me sumergí de lleno en mi trabajo, poniendo en práctica mi plan de reorganización de la empresa. Transity se recuperaba lentamente de la crisis, las cifras aumentaban, los clientes volvían. No había noticias de mis padres.
Cumplían cuidadosamente los términos del acuerdo, transfiriendo dinero a la cuenta de la empresa todos los meses. La tía Marjorie dijo que se habían mudado a otro estado y que intentaban empezar una nueva vida. No sentí ni schadenfreude ni ninguna tristeza en particular. Me sentí aliviada. Era como si me hubiera liberado de una pesada carga que había llevado toda mi vida. Pero a veces, por las tardes, sentado en mi despacho con una taza de té, pensaba en lo que había pasado, en lo delgada que es la línea que separa la justicia de la venganza, en lo fácil que las relaciones tóxicas pueden deformar nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Me sorprendí a mí misma pensando que, en algún momento, en mi búsqueda de mis padres, empecé a actuar a su manera. Utilicé mi posición oficial para beneficio personal, manipulado, amenazado, presionado. ¿Me volví como ellos en ese momento? Probablemente, y eso fue lo que más me asustó. Pedí cita con un terapeuta, no porque me sintiera culpable de lo que había hecho, sino porque quería entenderme. Entender cómo no convertirme en una copia de mis padres, aunque luchara contra su toxicidad. La toxicidad es como una infección, me dijo mi terapeuta en una de mis sesiones. Puede transmitirse incluso cuando nos resistimos activamente a ella. Es importante reconocerlo y parar a tiempo. Pensé en estas palabras mientras trabajaba conmigo misma, aprendiendo a perdonar, no a mis padres, sino a mí misma, por los años que pasé intentando ganarme su aprobación, por los momentos de debilidad en los que dudé de mí misma a causa de sus críticas, por dejar que sus opiniones influyeran en mis decisiones. Poco a poco empecé a notar un cambio. Me volví más abierta con mis colegas. Aprendí a aceptar ayuda sin considerarla un signo de debilidad. Incluso hice amigos íntimos, amigos de verdad, no solo conocidos de negocios. Claire Donovan, a la que nombré adjunta, se convirtió en una de esas amigas. A menudo trabajábamos hasta altas horas de la noche, discutiendo la estrategia de la empresa y luego nos quedábamos despiertos para hablar de la vida. ¿Sabes lo que siempre he admirado de ti?, me dijo una vez. Tu integridad. Nunca dejas que las circunstancias o la gente te dobleguen. Sonreí, pensando en lo lejos que había estado de ser íntegra hace solo unos meses, en lo equilibrada que estaba entre la justicia y la venganza, cómo podía tomar decisiones equivocadas. Solo intento hacer lo que creo que es correcto, respondí, aunque sea difícil. Un año después de aquellos sucesos, me senté en el porche trasero de mi casa a contemplar la puesta de sol. El jardín que antaño había sido el orgullo de mi abuela florecía de nuevo bajo mis cuidadosas manos. Rosas, geranios, lavanda, todas sus flores favoritas habían vuelto a la vida. Saqué del bolsillo el sobre que había recibido aquella mañana. Una carta de mi madre. La primera que recibía en mucho tiempo. Me pregunté durante mucho tiempo si debía abrirla. Me pregunté si perturbaría la frágil armonía que tanto me había costado encontrar. Pero al final venció la curiosidad. Abrí el sobre con cuidado y saqué una hoja de papel doblada. «Querida Perla», escribió mamá con su pulcra letra, «no sé si leerás esta carta o la tirarás enseguida. En cualquier caso, debo intentarlo. Había pasado un año desde la última vez que nos vimos. Un año de pensar y lamentar y tratar de entender cómo llegamos a este punto. No te pido perdón, sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado, aunque no lo demostrara. Te convertiste en una mujer fuerte y exitosa a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Y te lo mereces. Mi padre y yo vivimos tranquilos. Estamos pagando la deuda de la empresa como acordamos. Él tiene un trabajo en una pequeña empresa, yo soy contable a tiempo parcial. No es nada del otro mundo, pero es honesto. No espero una respuesta y entiendo tu decisión de apartarnos de tu vida. Solo quería que supieras que, estés donde estés y hagas lo que hagas, rezaré por tu felicidad. Con amor, mamá. Releí la carta varias veces, intentando dar sentido a mis sentimientos. No había rabia ni amargura, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero nunca fue. No me molesté en contestar. Quizá algún día estaría preparada para hacerlo, pero no ahora. Ahora mismo necesitaba centrarme en mi camino, en curar viejas heridas y crear una nueva vida. Una vida en la que yo defina mi valía.
una en la que mi éxito no se mida por los criterios de los demás, sino por mi propio sentido de lo correcto. El sol desapareció en el horizonte, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. Aspiré el aroma del jardín en flor y sonreí. El hogar ya no me parecía un lugar de recuerdos amargos. Ahora era mi espacio, mi fortaleza, mi nuevo comienzo. Bajé del porche y entré en casa, dejando la carta sobre la mesa del jardín. Mañana decidiría qué hacer con ella, y hoy solo quería disfrutar de la paz que por fin había encontrado.